Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un mundo donde el silencio parecía extinguirse, un hombre eligió vivir solo para Dios. En las montañas de Extremadura, entre el frío y la pobreza, San Pedro de Alcántara abrazó la penitencia más severa y la oración más pura. Su vida fue un ejemplo de humildad tan grande que hasta Santa Teresa de Jesús lo llamó un santo de cuerpo celestial. Hoy conocerás la historia del fraile que renunció a todo por amor y cuya alma, según cuentan, fue vista subir al cielo envuelta en una luz resplandeciente. Esta es la vida de San Pedro de Alcántara, el místico de la austeridad y la oración. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una figura fascinante, llena de contrastes, del siglo de oro español, San Pedro de Alcántara. Tenemos sobre la mesa un montón de material. Datos biográficos, análisis de sus escritos, su propio tratado, que es famosísimo, y también un recuento detallado de unos prodigios increíbles que se le atribuyen, sobre todo con el agua, ¿verdad? Efectivamente. El objetivo hoy es, desentrañar las distintas caras de este hombre. Por un lado, el reformador franciscano, de una austeridad, casi inconcebible hoy en día. Sí. Por otro, el místico, autor de esa guía espiritual que fue clave. Y también, claro, el protagonista de esos relatos que desafían lo natural. Vamos a ver cómo se conecta todo esto y qué nos dice de la espiritualidad de su época. Justo eso. Queremos entender quién era Juan de Garavito y Vilela de Sanabria antes de ser Fray Pedro. ¿Qué le llevó a buscar ese rigor tan extremo en la vida religiosa? Claro. Y cómo su tratado de la oración y meditación se convirtió en un auténtico bestseller espiritual. Y por supuesto vamos a sumarnos a esas historias tan extraordinarias que lo rodean. Así que vamos a ello. Empecemos con este análisis. Venga. A ver, empecemos por el principio. Nació como Juan de Sanabria, esto en Alcántara, Cáceres, por el año 1499. Familia noble. Sí, su padre era Alonso Garavito, un jurista que había estudiado en Salamanca, pero murió bastante joven, en 1507 creo. Eso es. Y su madre, María Vilela de Sanabria, que también era de buena familia, se volvió a casar con Alonso Barrantes, un hombre influyente, que se preocupó por la educación del chico. Estudió gramática allí mismo, en Alcántara, y luego, entre 1511 y 1515, fue a la Universidad de Salamanca. Palabras mayores. Claro, Salamanca era el centro. Estudió artes, filosofía y, ojo, derecho canónico. O sea que iba para una carrera, importante dentro de la Iglesia o de la administración. Pero, en 1515, con unos 16 años, da un giro radical. Lo deja todo, deja los estudios y siente la llamada religiosa. Sí. Ingresa como novicio en un convento franciscano, el de San Pedro de los Majarretes, que estaba cerca de Valencia de Alcántara. Y es ahí, en ese momento, cuando cambia su nombre por el que todos conocemos, Fray Pedro de Alcántara. Y fíjate, justo en ese momento, antes de tomar el hábito, ya tenemos el primer relato de estos extraordinarios relacionado con el agua. Un tema que va a ser recurrente. Ajá. Iba caminando desde los Majarretes hacia Belvís de Monroy, necesitaba una licencia del superior y se encuentra con los ríos Tietar y Tajo desbordados. Era invierno de 1515, lluvias torrenciales. Peligroso. Mucho. La barca que necesitaba para cruzar estaba en la otra orilla, en la Bazagona. Y según contó él mismo años más tarde, de repente, sin saber cómo, se encontró al otro lado. ¿Así sin más? Así sin más. Un cruce prodigioso. Él lo interpretó como una señal, un favor divino especial justo al empezar su vida religiosa. Ya.
Empieza fuerte la cosa. Para entender a Pedro de Alcántara es verdad que hay que situarlo bien. Estamos en plena efervescencia de reformas dentro de la Iglesia y los franciscanos no eran una excepción. Claro. Había un deseo muy potente en algunos sectores de la orden de volver a la austeridad original, al rigor de la regla de San Francisco. Querían revitalizar la espiritualidad, el ascetismo, la vida eremítica, apartarse un poco más del mundo, digamos. Ya había habido intentos antes, ¿no? Gente como Juan de la Puebla, por ejemplo. Exacto. Juan de la Puebla fundó un convento reformado en Sierra Morena, pero quizás el impulso más fuerte vino de su discípulo, Juan de Guadalupe. Él consiguió, allá por 1495, que se aprobara su proyecto, la Custodia de los Ángeles. Que era como una subprovincia, ¿no? Una estructura inicial. Eso es. Una especie de provincia franciscana inicial, pero que dependía directamente del ministro general de los conventuales. Y se diferenciaban mucho. Buscaban una vida más pobre, un hábito más tosco, corto, con remiendos. Iban descalzos. De ahí lo de descalzos, claro. Exacto. Y llevaban una capucha puntiaguda. Por eso en Portugal les llamaban los del capucho. Eran muy reconocibles. Y Pedro de Alcántara se identifica totalmente con esta corriente, con este rigor. Totalmente. De hecho, pasó la mayor parte de su vida religiosa, más de 40 años, en la provincia de San Gabriel, que era como se llamó después la Custodia de los Ángeles cuando la elevaron a provincia en 1520. Y no era un fraile cualquiera, ojo. Tuvo cargos importantes. No, fue guardián de varios conventos, como Robledillo o La Lapa. Fue definidor, que era como un consejero provincial, varias veces, e incluso llegó a ser ministro provincial entre 1538 y 1541, el máximo responsable. O sea que conocía bien la estructura, pero aún así buscaba más austeridad. Su sed del rigor le llevó más allá. Estuvo un tiempo en Portugal, entre el 42 y el 44, ayudando a fundar la Custodia de la Rábida, que era famosa por su pobreza extrema. Allí también fue guardián y maestro de novicios. Y el paso, digamos, definitivo lo da en 1557. Exacto. Se une a los llamados conventuales reformados, que era otra iniciativa de austeridad dentro de la rama conventual, y le nombran comisario general, el líder, sucediendo a Juan Pascual. Y es entonces cuando funda ese sitio tan emblemático, el conventito del Palancar. Cerca de Pedroso de Acim, el famoso convento más pequeño del mundo. Es casi un símbolo de su ideal. Totalmente. Y las constituciones que escribió para ese eremitorio, son de una austeridad que hoy nos cuesta imaginar. A ver, cuenta. Pues mira, prohibió el calzado, siempre descalzos, prohibió comer carne y limitó muchísimo las posesiones, incluso las bibliotecas. Muy pocas, las mínimas. Hasta las bibliotecas. Increíble. Buscaba llevar la pobreza evangélica y la penitencia a su expresión más radical. Y esta reforma cuajó. En 1561, la custodia que él dirigía, la de San José, fue elevada a provincia, dependiendo aún del general conventual. Pero luego hubo un giro, ¿no?, después de su muerte. Sí, es curioso. Él muere en 1562 y justo al año siguiente, en 1563, el Papa Pío IV, parece que presionado por los observantes, que era la otra gran rama franciscana, digamos, más moderada en general, ¿Ya? pues obligó a esta joven provincia alcantarina a someterse a la autoridad del ministro general observante. Eso sí, les dejaron mantener sus estatutos propios y su hábito característico. A pesar de ese cambio, su influencia fue enorme. Inmensa. La reforma descalza, o alcantarina, como se la empezó a llamar, se extendió por España, Portugal, luego América, Filipinas, e inspiró reformas parecidas en otras órdenes. Los carmelitas descalzos, por ejemplo. Claro, y ahí está la conexión con Santa Teresa de Jesús. Fue su amigo y consejero espiritual. Una figura clave para ella también. Exacto. Dos gigantes de la reforma espiritual del siglo XVI, muy conectados. Bueno, cambiemos un poco de tercio. No fue solo un hombre de acción, de reforma. También fue un escritor influyente, un guía espiritual a través de sus textos. Y su obra cumbre, sin duda, es el Tratado de la Oración y Meditación. Aunque hay cierto debate, ¿verdad?, sobre su relación con el libro de la oración de Fray Luis de Granada. Sí, hay debate académico. A ver, es innegable que Pedro de Alcántara conocía y admiraba muchísimo la obra de Fray Luis de Granada, que se publicó un poquito antes, en 1553, y se basa en ella, claro. Resume, adapta. O sea que no es una copia sin más. No, para nada.
sería injusto decir eso. Le da su toque personalísimo. Su estilo es diferente, mucho más sobrio, más conciso, directo, casi esquemático si lo comparas con la prosa de Granada, que es más rica, más elocuente. Más práctico, quizá. Más práctico y quizá más enfocado a la contemplación directa, sí. Él mismo lo dice en el prólogo, que se lo dedica a un laico, Rodrigo de Chales. Quería hacer una guía breve, clara y, muy importante, barata. Ah, mira qué detalle. Sí, un manual accesible para los pobres y simples. Gente que no podía comprar libracos grandes ni tenía la formación para entender tratados muy complejos. Y ahí está parte de su genialidad, creo yo. No solo lo que dijo sobre la oración, sino cómo la democratizó. Hizo accesibles prácticas espirituales que se consideraban avanzadas para la gente corriente. Eso fue muy revolucionario en su época. Claro, por eso se convirtió en un bestseller espiritual, traducido a muchísimos idiomas. Exacto. Más allá de eso, de la estructura y el estilo, ¿cuál dirías que es la idea, no sé, la idea más potente o quizás sorprendente que presenta en el tratado si lo comparamos con otros guías de la época? Buena pregunta. A ver, quizá lo más potente es esa insistencia en la sencillez y en lo práctico. Lo divide en dos partes, básicamente. Ajá. La primera trata sobre la oración y la meditación. Empieza definiendo el objetivo, el fruto, la devoción. Pero, ojo, la define, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, no como un sentimiento que va y viene, sino como una prontitud y ligereza para bien obrar, una disposición activa. Interesante. No es solo sentir bonito. No, es estar dispuesto a actuar bien. Luego detalla sobre qué meditar, los misterios de la fe, la vida y pasión de Cristo, los propios pecados, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, los beneficios de Dios, y da un método muy, muy concreto. Paso a paso. Sí, preparación, lectura espiritual, la meditación en sí, acción de gracias, ofrenda y petición, incluso sugiere temas para cada día de la semana. Muy organizado. Muy estructurado, ¿sí? ¿Y la segunda parte? La segunda parte se centra más en la devoción misma. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Qué la estorba? Cosas como los pecados veniales, la negligencia, la curiosidad vana, el buscar solo consuelos sensibles. Lo típico que nos pasa a todos, vamos. Claro. Y da una serie de avisos, consejos muy prácticos para la vida espiritual, son como perlas de sabiduría para manejar las dificultades habituales en la oración. La sequedad, la aridez espiritual, las distracciones que no queremos tener, los pensamientos negativos o incluso blasfemos, la tentación de la presunción, creerse ya muy santo, o al revés, la desconfianza, el desánimo. Y un punto clave que explica muy bien es la diferencia entre meditación y contemplación. Ah, eso es importante. Mucho. La meditación es la búsqueda activa, discursiva, el trabajo del entendimiento, dice él. Y la contemplación es un reposo quieto y silencioso en Dios o en la verdad que has encontrado. Y su consejo práctico es, cuando llegues a ese estado de simple atención amorosa, para de esforzarte en meditar. No estorbes la acción de Dios. Qué bueno. Un consejo muy útil, la verdad. Oye, y sobre el lenguaje que usa, leí un estudio muy interesante que analizaba las imágenes de guerra en el tratado. Decía que usa constantemente metáforas bélicas: batalla, combate, soldado, armas, fortaleza, pelear, vencer. Exacto. Ese estudio es muy revelador. Indica que el campo semántico de la guerra es el segundo más usado en el libro, después del amor. Y eso lo conecta con una tradición cristiana muy antigua, que viene de San Pablo, de San Agustín. La idea del miles Christi. El soldado de Cristo. Eso es. Refleja una visión de la vida espiritual como una lucha constante. Contra el pecado, contra las tentaciones del demonio, contra las propias pasiones desordenadas y contra las dificultades de la propia oración. Como una batalla diaria. Sí, la vida en la tierra es una milicia, una contienda. Él habla de un destierro lejos de la patria celestial. Usa expresiones como pelear varonilmente, acabada la batalla se alcanza la victoria, luchar contra el demonio y contra ti mismo. Transmiten esa idea de esfuerzo, de combate interior. Muy típico de la espiritualidad del siglo de oro. Bueno, hemos visto al reformador riguroso, al guía espiritual del tratado. Pero las fuentes insisten mucho en otra dimensión, quizá la que más nos choca hoy en día. Los prodigios, los milagros. Le llaman taumaturgo. Sí, alguien que obra milagros.
Y es verdad que hay un patrón muy marcado en los relatos: su aparente dominio sobre el agua. Pues increíble. Ya contamos el primero, el del Tietar y el Tajo, nada más empezar. Pero es que hay más, muchos más. Muchísimos. Las crónicas y los testimonios que se recogieron para canonizarlo están llenos. Más que enumerarlos todos, fíjate en el patrón. Se repite la historia de cruzar ríos muy caudalosos, peligrosos. El Alagón, cerca de Galisteo, el Tajo de noche, cerca de Garrovillas. Incluso mencionan el Guadiana y el Duero. ¿Y cómo los cruzaba? Pues como si caminara sobre tierra firme. A veces dicen que sin mojarse, otras veces como abstraído en oración, sin darse cuenta. Y a menudo con testigos que se quedaban asombrados. Hay uno muy famoso, el del río Alagón, ¿no? Que iba leyendo. Sí, ese es muy citado. El río iba muy crecido, se había llevado la barca. Y los testigos, incluyendo nobles como el conde de Morata, que declaró en el proceso de beatificación, dijeron que le vieron acercarse al río leyendo, meterse en la corriente tremenda, pasar al otro lado tranquilamente, y sin dejar de leer ni mojarse, mientras su compañero se quedó atrás, muerto de miedo. ¡Qué barbaridad! Y otro relato muy popular es el del Tajo, cerca de Garrovillas. Iba de noche, con un compañero que se había hecho daño en un pie. San Pedro, ensimismado en su oración, siguió andando. Al rato, preguntó por el barquero para cruzar, y el compañero alucinado le dijo: «Pero si ya estamos en la otra orilla». ¿Y el barquero? El barquero, al que nadie había llamado, se quedó perplejo. La tradición local e incluso recogió una frase que le atribuían: «Haced como San Pedro, que cruzó el río a pie». Son ese tipo de relatos que, desafían nuestra lógica moderna, pero que eran fundamentales para construir la imagen de santidad en aquella época. Entiendo que estos milagros del agua, tan repetidos, fueran clave para su canonización en 1669. Dicen que en Roma los cardenales los destacaron mucho. Sí, parece que sí. Llegaron a compararlo con el propio apóstol San Pedro caminando sobre el mar, pero recalcando la fe constante del santo español. No dudó. Y no solo era el agua líquida, ¿no? También hay historias con nieve y tormentas. Exacto. El dominio sobre los elementos parece extenderse. La historia más famosa es la del Puerto del Pico, en Ávila, en pleno invierno. Le pilló una ventisca terrible. Su compañero se refugió como pudo, pero él se quedó rezando toda la noche a la intemperie. ¿Y sobrevivió? ¿Y tanto? Contó después, porque le insistieron mucho, que la nieve había formado sobre él como una bóveda, una cueva protectora que impidió que quedara sepultado. En recuerdo levantaron allí una ermita. ¡Qué curioso! Y hay más, historias de comida que llegaba a conventos aislados por la nieve sin que hubiera huellas alrededor, o él caminando bajo aguacero sin mojarse, o calmando tormentas durante misas al aire libre. Incluso se dice que la lluvia paró justo durante su entierro en Arenas de San Pedro. Como si la naturaleza le respetara. Y volviendo al agua, pero de otra forma, también dicen que la hacía brotar. Sí, también se le atribuye eso. Cuentan que hizo salir un manantial golpeando una roca con su bastón en Jaén, porque sus compañeros tenían mucha sed. O que llenó un pozo que estaba seco en la Sierra de Altamira. ¿Y la fuente de la Anea? Esa es una leyenda muy bonita, en Santa Cruz de Paniagua. Dicen que la fuente brotó donde cayeron sus lágrimas de frustración, porque no podía subir una cruz muy pesada. A esa fuente y a otras que él usó, como la fuente milagrosa del Palancar, la gente les empezó a atribuir propiedades curativas. ¿Curativas? Sí, sobre todo para la infertilidad, curiosamente. E incluso después de muerto se registraron curaciones de personas y de animales en la zona de Arenas, usando agua que había estado en contacto con sus reliquias. Vaya. Un poder sobre el agua que parece continuar. Sin duda, la figura de San Pedro de Alcántara es poliédrica, fascinante. Tenemos al reformador implacable, buscando la máxima austeridad, al maestro espiritual con su tratado tan práctico, al místico absorto en Dios, y luego al protagonista de estos relatos prodigiosos que parecen sacados de otro mundo. Su vida es una mezcla muy impactante de renuncia extrema, casi sobrehumana, y un aparente poder sobre la naturaleza que también es extraordinario, al menos tal como nos lo cuentan las fuentes de la época. Representa muy bien una cima de esa espiritualidad tan intensa, a veces llevada al límite del siglo de oro español. Una espiritualidad que buscaba unirse a Dios a través de la negación radical del yo, del mundo material, y mediante una oración continua, muy profunda. Y su legado perdura. No solo en la historia franciscana, su obra sobre la oración siguió siendo una guía clave durante siglos. Y aún hoy, interpela.
Desde luego. Después de este recorrido por su vida, su obra, los relatos, me queda una pregunta ahí flotando. ¿Habrá alguna conexión profunda, intrínseca, entre esa búsqueda tan radical de la penitencia, esa negación casi absoluta del cuerpo, de lo material, que él llevó a extremos heroicos, y esa supuesta capacidad para trascender las leyes naturales como en los milagros del agua? Interesante. ¿Es la renuncia extrema de alguna manera un camino a, no sé, o hacia un poder diferente, una forma distinta de interactuar con la creación? Es una reflexión para seguir dándole vueltas, ¿no? Sin duda. Es una figura histórica que, independientemente de la fe o el escepticismo con que la miremos hoy, nos obliga a confrontarnos con la complejidad de la experiencia religiosa y cómo se manifiesta a lo largo de la historia. Sigue siendo un personaje que interpela, que no deja indiferente. Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.